El 38% de los mayores de 6 años se había reducido a la mitad en 1934. El régimen planificaba incluso el tiempo libre de los niños, como explica la Guía del Fascismo para Niños. De los 8 a los 14 años, el muchacho como miembro de la valilla recibe una formación física y moral. A los 14 años pasa a formar parte de los avanguardisti y a los 18 ya puede ocupar su lugar en las filas del Partido Nacionalista Fascista. El credo que los niños debían aprender era este: creo en el genio de Mussolini, en nuestro Santo Padre el fascismo, en la comunión de todos los mártires fascistas, en la conversión de los italianos, en la resurrección del imperio. El partido fascista se dirigía a la juventud italiana en estos términos: los jóvenes han de saber obedecer para conseguir el derecho, o mejor dicho, el deber de mandar. Han de ser más osados que los demás y han de menospreciar también, más que los demás, el ideal de una vida de indiferencia, o lo que es peor, de confort. Mussolini siempre fue aficionado a los deportes y su ejemplo animó a muchos italianos de todas las edades a practicar toda clase de actividades en los ratos libres. Una entidad estatal del ocio controlaba miles de teatros y grupos teatrales, bibliotecas, bandas de música, orquestas y todos los clubes de fútbol. Mussolini afirmaba que la visión fascista de la vida era una visión religiosa. Familia y religión fueron siempre elementos importantes de la propaganda fascista. De ahí que apenas hubo gestos de sorpresa cuando en 1929 Mussolini y el Papa se pusieron de acuerdo para reconocerse mutuamente su autoridad. El catolicismo se convertía en la religión del Estado. Los matrimonios religiosos tenían carácter oficial y la religión se enseñaba en las escuelas. Los reyes de Italia hicieron una visita oficial al Papa para celebrar este acuerdo. El Papa renunció a todas sus reivindicaciones territoriales fuera de la Ciudad del Vaticano y dio su bendición al Estado italiano. Para muchos italianos, este gesto fue la realización más importante del régimen. Vieron en él la prueba de que Mussolini había abandonado su pasado socialista y de que el fascismo, a pesar de algunos defectos aislados, era algo positivo. Todo este conjunto produjo una impresión muy favorable en una serie de personalidades juiciosas y respetables. Así, en 1924, el político inglés Austin Chamberlain describió a Mussolini como una persona maravillosa que trabaja por la grandeza de su país. En 1927, Winston Churchill declaraba: me sedujo la actitud amistosa y sencilla del signore Mussolini. Se veía claramente que su única preocupación era el bienestar a largo plazo y tal como él lo entendía, del pueblo italiano. Y añadía: Italia nos ha demostrado que existe ya una forma de combatir las fuerzas subversivas y que las masas populares bien dirigidas aprecian y están dispuestas a defender el honor y la estabilidad de la sociedad civil. He aquí el antídoto necesario contra el virus soviético. Lord Rothermere, un magnate de la prensa británica, calificó a Mussolini de hombre de un coraje excepcional. A comienzos de los años 20, el embajador americano en Roma declaraba: no solo ha conseguido cambiar la vida de los hombres, sino que ha transformado su mentalidad, su corazón y su espíritu. Aristide Briand, político francés, consideraba que no solo era un gran hombre, sino también un hombre bueno. Los elogios son muchos. ¿Era la realidad tan positiva como parecía en aquella época? Conviene recordar que Mussolini tenía una larga experiencia como director de periódicos y dominaba el arte de la persuasión. ¿No eran todos los contemporáneos demasiado crédulos? ¿Cómo era el reverso de la medalla? ¿Cuál era el precio de todo esto? Críticos como el historiador Benedetto Croce creían que el nivel de vida de los trabajadores italianos no había mejorado y que estos habían perdido su libertad. También afirmaban que la policía secreta, la censura, la violencia oficial de los camisas negras e incluso el asesinato eran aspectos normales del Estado fascista. Las opiniones, pues, incluso en aquella época y sin la perspectiva actual, no eran todas favorables. A pesar de las críticas, la posición de Mussolini en 1934 todavía era segura. Dios ha puesto su mano sobre il Duce. Es el más grande de los hijos de Italia, el heredero legítimo del César.
Esta opinión fue expresada en 1926 por el secretario del Partido Fascista, después de un intento de asesinato llevado a cabo por una irlandesa. 8 años más tarde, seguía teniendo validez. Parece que a algunos de sus huéspedes alemanes Mussolini les causó más impresión que el mismo Hitler. Se dice que el vicecanciller alemán había declarado: Mussolini trataba a la gente como un hombre acostumbrado a ser obedecido. Hitler siempre tuvo un aspecto un poco inseguro, como si no supiese comportarse, mientras que Mussolini, lleno de calma y dignidad, dominaba la situación. También se cuenta que Mussolini calificó a Hitler de pequeño payaso ridículo y de monje charlatán. Las relaciones entre ambos dictadores sufrieron altibajos durante todo el año 1934. En febrero les enfrentó un conflicto importante sobre Austria. En esta caricatura vemos a Mussolini protegiendo a su aliado, el canciller austríaco Dollfuss, frente a las amenazas de Hitler. Tras la noticia del asesinato de Dollfuss, el 25 de julio se observó mucha actividad a lo largo de la frontera entre Austria e Italia. Y aunque la situación no era muy buena, Mussolini nunca pareció preocupado. De hecho, un hombre que mostró su poder en Corfú, que consiguió de Yugoslavia la cesión de Fiume, que demostró ser uno de los primeros estadistas de Europa en la conferencia de Locarno, que se había esforzado por hacer de Italia una gran potencia y restaurar el orgullo de su país. Un hombre así no parecía tener motivos para temer el futuro. Pero ¿iba a ser capaz de mantener el impulso inicial? ¿Continuaría Italia soportando una dictadura fascista? ¿Tenía el país las bases para ser una gran potencia? ¿Aceptarían Francia y Gran Bretaña las ambiciones del Duce en África? ¿Seguiría aumentando la influencia italiana en Austria y Hungría? ¿Hitler sería su aliado o su rival?